Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Segundo año técnico, ya en la semana de su feria. Supongo que estarán muy emocionados. Desde ya les deseo éxitos. Sé que se han preparado mucho para, para esta actividad. Y bueno, ahora será algo totalmente nuevo porque es una edición virtual. Entonces, eh, supongo que estará muy interesante. Estoy segura que han hecho excelentes proyectos, excelentes trabajos, así que desde ya pues les deseo todo lo mejor y que tengan muchos éxitos en su feria técnica 2021. Quisiera eh, verificar la asistencia rapidito. Eh, Veo que estamos casi completos. Esta semana corresponde que hablemos sobre la filosofía de Pío Baroja. Aquí está, ya saben que esta es la guía exactamente, la que está en la plataforma, pero siempre se la presento acá por si no ha tenido oportunidad de verla en la plataforma, pues la comparto acá en la clase y así usted ve el contenido. Aquí está lo que les comentaba.
Vamos a desarrollar novela y filosofía en Pío Baroja. ¿Para qué? Bueno, para que intentemos aplicar la filosofía de este autor a la sociedad española del siglo XX y, por qué no decirlo, también a nuestra sociedad. Podemos ver eh, qué realidades estos autores muestran que concuerdan en cierta medida con nosotros. Hasta el momento lo hemos logrado, hemos visto que sí hay cierta vinculación en temas sociales más que todo, y creo que eso es muy positivo, ¿verdad? Para poder comprender mejor eh, toda la filosofía que muestran los autores en sus novelas. El contenido socioemocional de esta semana es la convivencia familiar, algo que en ocasiones es un poco difícil, eh, quizás en ocasiones como el año pasado, que hubo un par de semanas que tuvimos que estar todos en la casa, papás, hijos, no sé con quiénes más usted convive, tal vez abuelitos, tíos, primos, etcétera. Se llegó un momento en que todos debíamos estar en casa y cada quien buscar un espacio dentro de la casa para realizar sus actividades de trabajo o de estudios. Y en esos momentos en que todos tenemos que estar en la casa, es muy importante mantener una convivencia, mantener un adecuado ambiente familiar por el bien de todos. A veces no es muy fácil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, a veces no estamos de acuerdo en la forma de pensar con nuestros padres, con nuestros hermanos, eh, y a veces no queremos ceder, ¿verdad? En algunas decisiones, queremos imponer nuestra voluntad y todo eso sabemos que es negativo, no conlleva a nada bueno. Yo busqué algunas formas de mejorar la convivencia familiar o de mantenerla, si ya la hemos logrado, y son las que les estoy presentando en esa pantalla que tomé de esa dirección. Por ejemplo, mantener la calma, algo difícil, ¿verdad? En especial para aquellos que tienen un carácter un poco más fuerte. A veces es difícil mantenerse calmado ante algunas situaciones, pero es necesario que lo hagamos. Ser pacientes, más que todo, por ejemplo, si convivimos con personas de la tercera edad, como nuestros abuelitos, por ejemplo, a veces ellos necesitan de nuestra ayuda o necesitan que les expliquemos algo. Se me ocurre, por ejemplo, el uso del celular. Ellos necesitan que nosotros les orientemos y a veces no somos pacientes con ellos. Sería bueno que recordáramos cuando nosotros éramos unos bebés y no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Nuestra familia estuvo ahí enseñándonos cosas tan sencillas que ahora las hacemos sin pensar, ¿verdad? Ya en automático. Así que es momento de la reciprocidad y de ser pacientes nosotros, así como ellos lo fueron cuando nosotros éramos unos niños. Escuchar a todos los miembros de la familia. La opinión de todos es importante, de hijos, de papás, de hermanos, y aquí quizás podemos incluir la comunicación. Eso es sumamente importante. Las familias no son perfectas, ¿verdad? Los papás se equivocan, nosotros como hijos nos equivocamos, a veces nos equivocamos con nuestros hermanos, pero lo importante y lo fundamental es que la familia va a estar siempre para apoyarnos en los momentos buenos y mucho más en los momentos malos, cuando nosotros más necesitamos que alguien nos escuche, nos aconseje, nos consuele, nuestra familia siempre va a estar ahí. A veces nosotros tenemos amistades muy queridas, ¿verdad? Y decimos, él es mi mejor amigo, ella es mi mejor amiga, pero esa persona, por muy mejor amigo que sea, jamás va a sustituir a un miembro de su familia. Su familia tiene que ser como ese primer auxilio, ¿verdad? Ese primer socorro para nosotros
en cualquier dificultad que tengamos y podemos contar con ella. Quiero compartirles un video que encontré sobre la convivencia familiar y qué tan importante es, especialmente en los momentos difíciles. Les voy a compartir el video, prestemos atención y luego hacemos algunos comentarios al respecto. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Bien, ahí estaba ese video sobre la importancia de la familia y creo que es muy emotivo, ¿verdad? Muchas de las cosas que ahí se comparten son una realidad para cualquiera de nosotros.
Si se fijaron al principio, Sergio, que es el niño protagonista, digamos, le da mucha vergüenza cuando su papá entra al salón, porque están hablando del día de las profesiones y su papá en ese momento no tiene trabajo. Entonces, él se ve así como que, ay, no, qué pena, ahí viene mi papá y ¿qué va a decir? Sin embargo, al final del video, vemos que le aplaude así como con mucha emoción, ¿verdad? E incluso con mucho orgullo por el mensaje que su papá transmitió a sus compañeros. Así que les dejo ese video, ¿verdad? Para que nosotros pensemos que somos un gran apoyo para nuestra familia, aunque nosotros tal vez no lo pensemos así, pero sí lo somos. Somos de gran apoyo, así que hay que tener esto siempre presente para mejorar la convivencia familiar. El día de ahora les comentaba al principio que vamos a hablar sobre la filosofía de Pío Baroja. Este contenido ahora se lo comparto en una presentación, pero es exactamente el mismo contenido que está en la guía de la plataforma. Les recuerdo que estamos hablando sobre autores españoles muy importantes en el siglo XX y Pío Baroja es uno de ellos, a pesar de que anteriormente lo relacionamos con la generación del 98, que por cierto es uno de los 3 autores que iniciaron, digamos, con ese movimiento o con lo que se llamó la generación del 98. ¿Qué otras cosas podemos decir importantes de Pío Baroja? Bueno, en primer lugar, que su carrera oficial, digamos, o su primera carrera fue la medicina. Él se gradúa como un doctor general en 1893. Sin embargo, dicen sus biografías que él no se sentía satisfecho o no sentía realmente que la medicina fuera su vocación. Por esa razón, únicamente se dedicó 3 años a ser un doctor o a ejercer la medicina. Posteriormente a eso, prefiere encargarse de un negocio familiar que era una panadería. Imagínense, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero era esa búsqueda que él tenía por encontrar su verdadera vocación o la ocupación en la que él se sintiera bien. De igual forma, se dedica a esto por un corto periodo de tiempo y luego indaga en el mundo bursátil, es decir, en la bolsa de valores, hasta 1902, que él realmente encuentra lo que, según sus propias palabras, fue su verdadera pasión, que es la literatura. Y en ese momento comienza a relacionarse con otros escritores. eh, ¿Recuerdan aquellas reuniones de Valle Inclán en el Café de la Montaña, por ejemplo? En el Café de Madrid, en el Café de Gijón y todos estos lugares donde los autores, escritores, intelectuales se reunían en sus tertulias. Pío Baroja también participaba de las reuniones en esos cafés. Algo muy particular de este autor es que fue influenciado o tomó, digamos, cierta inspiración de los pensamientos de Nietzsche, Kant y Schopenhauer. Así que podemos tener una idea, ¿verdad?, de cuál era su filosofía. Mayormente es reconocido por la novela, aunque sí escribió alguna serie de ensayos, pero quizás su fama o ha trascendido gracias a la novela. Sus relatos tenían el objetivo de transmitir los valores decadentes de la época, realmente. Recordemos que si el marco o el parámetro histórico
es de la generación del 98, todos los sentimientos, todas las realidades o todo lo que se quiera expresar va a tener un cierto pesimismo, ¿verdad? Hay sentimientos negativos, de derrota, etcétera. Y esto, por supuesto, lo va a reflejar en sus novelas. Por esa razón, sus protagonistas siempre están luchando, digamos, por sobrevivir, por tratar de salir adelante en un mundo que siempre es cruel, que está lleno de problemas y que es muy difícil para ellos el día a día. Eso es algo muy importante en todas sus novelas porque son personajes eh, que perfectamente pueden apegarse a la vida real y más que todas las condiciones sociales de esa época. Se dice que su técnica narrativa, por todo esto que les estoy diciendo, estaba basada en la observación en ciertos ambientes, más que todo en estratos sociales bajos, que es donde están la mayoría de problemas, no solo económicos, sino también emocionales, digamos, psicológicos hasta cierto punto también. Y por esa razón se sostiene que los personajes de sus novelas son o podrían ser de la vida real. Su filosofía la podemos puntear en estas tres ideas. En primer lugar, un pesimismo existencial. Ya hemos dicho que él se inspiró, por ejemplo, en Schopenhauer, que también sostenía la idea del pesimismo existencial, y eso significa, o, o lo que quiere decir el pesimismo existencial, es pensar que vivimos en el peor de los mundos posibles, donde hay un dolor perpetuo, no un dolor necesario físicamente. Estamos hablando de un sentido figurado, ¿verdad? Un dolor perpetuo por problemas sociales, por problemas económicos, por problemas emocionales. Entonces, esta es la filosofía de Pío Baroja, el pesimismo existencial. Vivimos en el peor de los mundos, ¿verdad? Y lo que tenemos siempre es un dolor o algo que nos aqueja en nuestra vida. Para Pío Baroja, el mundo es un lugar inhóspito. No sé si alguno de ustedes ha escuchado anteriormente esa palabra o sabe a qué se refiere. Algo inhóspito. Les pregunto, ¿saben qué significa? ¿Qué quiere decir? Por ahí le he dado una pista en los cuadritos verdes. Algo inhóspito es un lugar desagradable, un lugar donde yo no quiero estar, donde me siento insegura, donde siento que para mí ahí no hay abrigo, no hay protección, no hay nada positivo. Entonces, Pío Baroja concibe el mundo así, un lugar sumamente desagradable. Y aquí también hay un cierto pensamiento de Darwin y el origen de las especies, donde dice que la especie que va a sobrevivir o el organismo que va a sobrevivir es el más fuerte, aquel que mejor se adapte a las condiciones y no aquel que sea compasivo, ¿verdad? Sino que hay que ser muy agresivo, muy fuerte para salir adelante en un mundo pues plagado de inseguridad, así como Pío Baroja lo concebía. Y el tercer punto de su filosofía dice que para él la vida era como un perpetuo movimiento y desfile de personajes. Por esa razón, sus novelas, además de tratar de abordar
la realidad, más que todo en las clases bajas, tiene un final abierto. ¿Se acuerda la semana pasada que veíamos a Miguel de Unamuno, que dejaba su final abierto para que el lector pudiera decidir cómo terminaba esa novela? En el caso de Pío Baroja, deja un final abierto porque lo que pretende es que la novela se asemeje a la vida real. ¿Y qué sucede en la vida real? Pues no sabemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar una hora después, minutos después, por ejemplo, de que estemos aquí? Nadie lo sabe, no conocemos el futuro. Entonces, él sostenía la idea que si la vida era como una novela, entonces él en sus novelas iba a dejar los finales inconclusos, los finales abiertos, porque eso era un reflejo de la vida misma. Algo peculiar de este autor es que él mismo agrupaba sus novelas en trilogías. Por supuesto, debían tener un tema central en común, pero es particular que él mismo agrupaba las novelas y titulaba las trilogías. Aquí solo hay 3 ejemplos, pero son muchos más. Estos quizás son los más reconocidos de Pío Baroja. Primero, tenemos Tierra Vasca. Creo que el título de la trilogía ya es bastante sugerente, porque esas 3 novelas se llevan a cabo, o la historia se ha llevado a cabo en el País Vasco. Ese es su escenario, digamos, en el País Vasco. Son novelas muy territoriales, muy nacionales, pero específicamente del País Vasco, y lo que muestran en sus personajes principales es una desilusión por el ambiente en el que viven. Desilusión, perdón, que se lo ha provocado la pobreza, el que hayan tenido que irse para otros lugares por guerras, por ejemplo, es un desencanto. Son novelas que presentan el desencanto ambientadas en el País Vasco y desencanto provocado por problemas sociales. La segunda trilogía que tenemos es La Raza. Vemos que esas 3 novelas nos hablan sobre cómo el hombre tiene que adaptarse y tiene que sobrevivir, algo que ya lo mencionábamos anteriormente, en un mundo cruel e inhóspito. El árbol de la ciencia, por ejemplo, es una novela muy simbólica y habla mucho sobre esta cuestión de Dios, la existencia del hombre, si realmente ha existido la creación o no, y enfrenta un poco la filosofía y la ciencia, algo que veíamos también en la semana anterior con Miguel de Unamuno. Y la tercera trilogía es La lucha por la vida. En esta trilogía retoma nuevamente la teoría de Darwin y el origen de las especies, donde el que va a salir triunfante es el más fuerte y no el más compasivo. Vamos a hablar un poco sobre la novela La Busca, que trata de algunos temas que ustedes más adelante me van a decir si podemos identificarnos en alguno de ellos y de qué manera podemos hacerlo. Y si usted se fija en el tema de la trilogía, dice mucho, ¿verdad? La lucha por la vida. Siempre hay algo que va a tratar de hundirme, ¿verdad? Que va a tratar de impedir todo lo que yo quiera lograr, y pues está en nuestro deber tratar de salir adelante y tratar de que
no se interponga nada en nuestros propósitos. Y comenzamos aquí a hablar algunas ideas sobre esta novela La Buscas, que se publicó en 1904. Resulta que su protagonista es Manuel, un joven que al inicio de la historia vivía en un pueblito de Soria, en las afueras de Soria, en una zona rural. Vivía con su madre y un tío de su mamá, pero como no tenían papá, no tenían una ayuda económica, lo que podían hacer en ese pueblo para obtener dinero era insuficiente. Entonces, Petra, que es la mamá de Manuel, tiene que trasladarse a la ciudad para tratar de conseguir el sustento de sus hijos y deja a los jóvenes al cuidado de su tío, ¿verdad? Que ya es un hombre de avanzada edad. Petra consigue un empleo en una pensión donde ella se dedica a oficios varios. Pasa el tiempo y el tío de Petra le escribe diciéndole que ya no puede controlar a Manuel, que Manuel es como el típico joven, ¿verdad? Rebelde, que no quiere estudiar, no le interesa, no quiere que le digan qué hacer, cómo comportarse, quiere ser autosuficiente. Entonces ya no tiene un control sobre él. Petra decide traerlo con ella a la ciudad para tratar de que Manuel cambie de mentalidad y se interese, por ejemplo, en continuar estudiando. Y así lo hacen. Manuel se va a la ciudad con su madre y le consiguen un trabajo ahí mismo en la pensión donde Petra trabaja. Sin embargo, por cómo les he descrito la personalidad de Manuel, tuvo algún altercado con uno de los huéspedes y por esa razón no pudo continuar trabajando allí. Sigue en su misma actitud de no querer estudiar y no querer tener un propósito, digamos, en la vida. Petra trata de conseguirle otro trabajo con un zapatero que sabe frecuentar la pensión para ofrecer sus servicios y comienza Manuel a trabajar con este hombre. Lastimosamente, el hijo mayor del zapatero resulta ser una mala influencia para Manuel, porque en lugar de ayudarle, digamos, a que vaya por el buen camino, lo arrastra al, a los peores estratos sociales de ese momento. Y entonces Manuel entra en contacto con cierto número de personas que se dedican a la delincuencia, mujeres a la prostitución y enfrenta el mundo de la mendicidad. Lastimosamente, a Manuel no le produce ninguna repulsión tener contacto en ese tipo de ambientes. Por el contrario, se deja llevar por una vida fácil, por obtener dinero fácil y llega él mismo a un punto a caer en la mendicidad, a vivir prácticamente en la calle como producto de todo el descuido que él ha tenido y de no querer, digamos, escuchar el consejo de su madre o aprovechar las oportunidades que ha tenido. Casi al final de la obra, porque recuerde cuál es el tema de la trilogía, ¿verdad? La lucha por la vida. Algo en el interior de Manuel le dice que eso no está bien y él tiene una especie de revelación, digamos, y comienza a pensar, a meditar en un momento así muy filosófico, donde él está reflexionando que realmente el sol, por ejemplo, siempre sale para todos, tanto para aquellas personas que solo buscan el placer, dice, en las sombras, o para aquellas personas que buscan realmente
salir adelante de una forma honrada y honesta. Entonces, termina así, en que Manuel está pensando en que puede haber un cambio, de que puede haber algo mejor. Claro, después de haber pasado un sinfín de situaciones desagradables, producto de las amistades que él tenía. Pero el mensaje final de la novela es ese, que siempre hay una posibilidad de una salida o una posibilidad de reconducir mi vida cuando he ido por el camino que no debo. Le voy a presentar un pequeño video que encontré sobre esta obra, que más que todo lo que hace es describirnos la realidad social, la realidad económica, la realidad política en la que esta novela está ambientada. Vamos a verlo y luego comentamos un poco sobre él. Al acabar el... Vaya, ahí veíamos la descripción, como les decía, de el contexto social de la busca, que no es algo producto de la imaginación del autor, ¿verdad? Sino que todo lo que mencionaba son datos históricos. Ese es el inicio de la película, si alguna vez la quiere ver, ahí está completa en YouTube. Y esos personajes son Manuel y Peter. Manuel recién llegando del pueblito de Soria iba con su madre Petra. Si ustedes se fijaron, no llevaba una expresión así como muy contenta, ¿verdad? Del lugar al que estaba llegando. Más bien se ve un poco escéptico, con la cara un poco de desagrado, de ver, pues, qué tiene que esperar de ese lugar. Así que quisiera un par de colaboradores que me ayuden a leer estas frases de Pío Baroja y que nos puedan dar su interpretación. ¿Creen ustedes que tiene alguna aplicación para nosotros actualmente? Sí, no. ¿Y cómo, verdad? Ese es un ejercicio que casi siempre hacemos porque es más fácil comprender las cosas cuando las aplico a mi realidad, ¿verdad? Que si solamente estoy pensando allá en España en el siglo XIX, una realidad muy alejada, ¿verdad? O el siglo XX, una realidad alejada de nosotros. Pero si tratamos de encontrar la coincidencia, creo yo que es algo mucho más enriquecedor. Así que quisiera, por favor, ¿quién me ayuda a leer esas frases? Creo que se ven bien. Sí, ¿verdad? ¿Se ven bien? Bueno, tal vez Mónica quiere ayudarme, por favor. Hola, sí, señor. Hola, gracias. Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica. A una colectividad se le engaña siempre mejor que a un hombre. La ley es inexorable, como los perros. No ladra más que al que va mal vestido. Gracias, Mónica. ¿Qué opina de esas frases? Puede ser en conjunto o puede ser aisladamente, como quiera. Pues creo que la primera
es la que quizás interpreto mejor porque coincido con eso de que a la hora de hacer algo, más allá de los recursos que tengamos o alguna limitación, lo que predomina sobre todo es la voluntad. Entonces, siento que si uno quiere hacer algo, definitivamente va a buscar la forma de lograrlo. Si en verdad usted lo quiere, lo puede tener. Entonces, quizás a veces nosotros nos confundimos diciendo que no hemos podido hacer algo eh, y que por eso es imposible, pero quizás realmente lo que sucede es que no queríamos hacerlo. O sea, porque a veces cuesta encontrar en serio algo que nos motive tanto, que de verdad queramos hacer. Pero yo siento que una vez que alguien encuentre algo que de verdad quiere hacer, lo logra. Eh, bueno, en el caso de la segunda, ahí sí, quizás me Vamos a cuesta un pedir poco. ayuda. Ajá. Vaya. Y la de la ley inexorable. Mm, hmm. Ay, que me ayuden también. También vamos a pedir ayuda. Vaya, ¿quién le va a ayudar en la segunda? Dígame usted. ¿A quién designa para que le ayude? Uy, no sé, creo que alguien la puede interpretar. Eh, Emilio, quizás. Mateo, Emilio, ayúdenos. Con cualquiera de las dos, vaya. La ley inexorable o a la colectividad se le engaña. Bueno, el de la colectividad. Ok. Bueno, yo lo interpreto como que si o sea, es mucho más fácil engañar a una persona, perdón, es mucho más fácil engañar a un grupo de personas que a una persona, por el sencillo hecho de que, digamos, esa persona es como que muy firme a sus ideales. Existe como algo escrito llamado presión social que como que le permite a una persona eh, hacer algo que no quiere o que en un principio se siente incómoda, ¿no? Por ejemplo, digamos, una persona no está en una situación incómoda, no sé. Entonces, digamos, es diferente si en su situación incómoda todo el mundo se burla de él, a que le ayudan como a salir de eso, no sé. O por ejemplo, mirándolo en el lado político, un líder puede hablar todo lo que quiera, un líder político, pero si no tiene apoyo, de nada le va a servir. Y de la misma manera, le sale mucho más fácil eh, como ganarse a la mayoría de la gente que ganarse a sus opositores. Y, por ejemplo, si pongámonos del lado del opositor, si, digamos, dos líderes políticos están peleando un puesto y a uno de sus, digamos, el opositor en cada momento se va perdiendo y va perdiendo seguidores, entonces se mira como esa presión social de que es mucho más fácil ganarle a partir de las personas con las cuales está rodeado. Además Exacto. del arte de la influencia, ¿no? O sea, eh, digamos, las mismas personas que están a favor de algún movimiento mueven mucho más fácil a la colectividad que a una persona que es totalmente radical. Entonces, ahí. Exacto. Muchas gracias, Mateo. Emilio. Tiene toda la razón y creo que todos, ¿verdad? Podemos asociar. Eso que usted estaba diciendo, lo vemos todos los días en las noticias, por ejemplo, ¿verdad? Es más fácil convencer a un grupo de personas, como decía Emilio, bueno, la facilidad, ¿verdad? De palabras, el poder de convencimiento. Y yo tengo a un grupo de personas y les hablo y les digo, ellas mismas, ¿verdad? Por la misma presión social van a decir, sí, sí, tiene razón. Y esa misma idea se va expandiendo hasta lograr lo que una persona quería, ¿verdad? Pero el método, la forma en que lo hizo fue con una colectividad, porque
es más fácil, ¿verdad? Y luego esa misma colectividad, ellos solos como que van haciendo el trabajo, ¿verdad? Cada vez van arrastrando más y más personas, arrastrándolas, digo, llevándolas a su mismo pensamiento, ¿verdad? En un sentido figurado. Así que muy bien. Y para terminar, la ley es inexorable, como los perros. No ladra más que al que va mal vestido. En otras palabras, la ley se aplica así estrictamente y con todo el peso a la gente pobre, aquellos que no tienen el poder adquisitivo, que no tienen un apellido de renombre, que no tienen nada, ¿verdad? Y creo que eso tampoco es un secreto para nosotros, que a veces la ley se aplica diferente para cierto tipo de personas. Y eso no lo digo yo, lo está diciendo Pío Baroja, ¿verdad? Esas son frases célebres de la filosofía de Pío Baroja. Y creo que nosotros podríamos hacer el ejercicio incluso de citar las noticias, ¿verdad? De que a una persona se la llevaron y le dieron tantos años de cárcel porque se robó una libra de carne en el súper, pero como era así como dice ahí la frase, iba mal vestido, entonces todo el peso de la ley. Y podemos encontrar otros ejemplos con nombre y apellidos que han cometido hechos en mayor dimensión que robar una libra de carne y no ha pasado nada, ¿verdad? O no ha pasado tan drástico. Entonces, como le repito, esto no lo digo yo, lo dice Pío Baroja y sería bonito, ¿verdad? Para una clase de sociales, un debate ahí, a ver si hacemos un proyecto con el profe para ver cómo esta filosofía de estos autores tienen razón y todavía sigue vigente, ¿verdad? En nuestros días, en nuestra sociedad. Así que nos hemos quedado hasta aquí, chicos, porque ya es hora de ir a almorzar. Nos escucharemos y nos veremos en la próxima clase, donde va a ser algo un poco más práctico. Así que todos inspirados, por favor, a la próxima clase, porque vamos a redactar algo. Gracias a ustedes por su puntualidad. Gracias, Rodrigo. Cuídese también. Adiós a todos los que están despidiendo. Adiós, señor, gracias. Adiós, Levi, gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Tengan un feliz provecho. Adiós, señor. Adiós. Igual. Gracias. Adiós, señor. Adiós. Cuídense.